Hola, ¿cómo están? Continuamos nuestras clases de seguridad en redes. En la clase anterior habíamos hablado de los controles básicos que podemos implementar para, tratar de detener una gran cantidad de ciertos ataques. Ahora habíamos hablado de controles de acceso físico, de controles de acceso lógico y de otros controles básicos que podríamos implementar, ¿verdad? Dentro de lo que hablamos de controles de acceso físico, habíamos hablado ahora de establecer reglas y normas para poder acceder a ciertos lugares donde están guardados, por ejemplo, los servidores o los routers o los switches. Y habríamos dicho, ¿verdad?, que es ideal formalizar estas normas y reglas en políticas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de, cómo formalizar esas políticas, cómo formalizar esas reglas o normas y establecer políticas de seguridad que van a ser como el delineamiento escrito, ¿verdad?, de cómo voy a implementar la seguridad dentro de mi empresa. Vamos a ver, los aspectos físicos, ¿verdad? Vamos a retocar algunos conceptos de la clase anterior, los aspectos lógicos. Vamos a hablar también de algo muy importante que son los aspectos legales de las normas internas que pueda yo tener en mi empresa. Y de otras cuestiones como los aspectos organizacionales que deben estar basados en estándares, o al menos la recomendación es basarse en estándares internacionales que son ya estándares estudiados y que nos ayudan a no idear de cero, por ejemplo, una política. Una política de seguridad básicamente va a ser una serie de normas y reglas, ¿verdad?, que va a cumplir todas las personas que trabajen en una empresa y que tengan acceso a información o a tecnología que se utiliza en esa empresa, ¿verdad? Algo muy importante de la política de seguridad es que estas normas no solamente tienen que estar escritas y guardadas en algún lugar, ¿verdad?, sino que se tiene que informar debidamente a todos los trabajadores, a todos los funcionarios, acerca de ella, ¿verdad?, lo que implica el cumplimiento de esas normas, por qué se tienen que aplicar esas normas y cuál sería el castigo, por ejemplo, ¿verdad?, de no acatar con esas normas. Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta antes de empezar a escribir un documento que tenga estas normas de seguridad, primero es que debe poderse implementar, ¿verdad? Por ejemplo, yo no podría poner en una norma, ¿verdad?, que para poder acceder al sistema necesito yo una muestra de sangre de los funcionarios, ¿verdad? ¿Sabes? Es algo imposible de implementar. La segunda es que debe ser entendible. Yo no puedo establecer en una norma conceptos muy técnicos, debe ser lo suficientemente general pero lo suficientemente específica, de manera que se tenga el control exacto, el motivo exacto del control y la consecuencia de no cumplir ese control. ¿Por qué no debe ser muy técnica, verdad? Pues estos documentos los va a estar firmando personas de toda la empresa, no solamente personas del área de TI o del área de seguridad, si es que tiene esa empresa área de seguridad, sino otras personas que a lo mejor no tienen un conocimiento específico sobre seguridad, como por ejemplo, qué sé yo, gente de la recepción, gente de limpieza, gente que no tiene estudios específicos de tecnología. Tercero, debe poder hacerse cumplir, ¿verdad? Una norma o una ley, ¿verdad?, que no es posible hacerla cumplir, no tiene sentido que esté escrita, ¿verdad?, porque al final no la va a cumplir nadie. Por ejemplo, decir el horario de entrada debe ser a las 7 a.m., pero bueno, si no hay nadie que controle ese horario de entrada, es posible que nadie cumpla esa ley, ¿verdad? También debe definir responsabilidades, debe especificarse cada norma quién es el sujeto obligado de esa norma, por ejemplo, cuando se habla de horarios de entrada o necesidades para entrar, por ejemplo, en el data center, debe decir los funcionarios que necesiten entrar en el data center deben cumplir con los siguientes ítems, ¿verdad? Porque si dice para entrar se debe cumplir con los siguientes ítems, no se establece quién debe cumplir con eso, ¿verdad? Debe permitir que siga realizándose el trabajo de modo normal, es decir, la regla no debe dificultar el trabajo normal del funcionario. Por ejemplo, pedir una longitud mínima de 60 caracteres a una contraseña, obviamente es muy seguro, ¿verdad?, pero dificulta mucho el trabajo de los funcionarios, ¿verdad? O sea, estar teniendo en cuenta una contraseña de 60 caracteres o ingresar 60 caracteres a través del teclado, ¿verdad?, dificulta el trabajo. Debe ser exhaustiva, es decir, que debe tratar de correr con la mayor cantidad de casos de uso que se pueda, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se puede hacer para acceder al data center de una empresa, ¿verdad?, debe establecerse exhaustivamente todas las formas de acceder y todas las condiciones para poder acceder. Debe incluir mecanismos de respuesta, es decir, qué pasa cuando no se cumple con una de las políticas, ¿verdad?, y ocurre algo de lo que la política está tratando de evitar. Por ejemplo, ¿verdad?, si la política dice está prohibido copiar archivos en el pendrive en un pendrive, ¿verdad?,
Debe incluir respuestas, bueno, qué hacer cuando se detecta que un empleado está copiando archivos en un pendrive. Debe tener mecanismos de actualización, es decir, debe establecer cómo se va a actualizar esa política, quién debe ser el que aprueba esa actualización de la política, ya sea, no sé, el gerente general, o si es necesario que haya una reunión del directorio de la empresa, o solamente con el ok del director. Y por último, que es muy importante, debe cumplir con la legislación vigente. Yo no puedo establecer una política, ¿verdad?, que vaya en contra, por ejemplo, de la Constitución Nacional o de las leyes actuales. Algunas reglas básicas que se pueden tener en cuenta al momento de establecer una política de seguridad son, habíamos visto esto en la clase anterior, agrupar las máquinas sensibles en una habitación segura, debe estar alejado del acceso de las visitas, medidas de protección para el acceso, por ejemplo, que sea tarjeta de acceso o una persona, un guardia de seguridad que esté en la entrada, ¿verdad?, viendo quién puede pasar y quién no. ¿Qué aspectos debe cubrir una política de acceso físico? Debe cubrir cómo se debe dar el acceso físico a todos los dispositivos de la red, cómo se debe almacenar la información para casos de robo o extravío de la información. Habíamos hablado, por ejemplo, bueno, de encriptar, no es necesario encriptar toda la base de datos, por lo menos encriptar los datos que se consideren más sensibles o más críticos para la organización. Cómo debe darse el acceso físico a las instalaciones, ¿verdad? O sea, ya sea a la empresa, a las oficinas de la empresa, a la oficina del director general, a la oficina donde están guardados los servidores. Cómo se van a manejar los materiales inflamables. Se puede establecer una política de escritorio limpio. Esas políticas de escritorio limpio lo que hacen es establecen que no tengan que haber papeles de la empresa sobre los escritorios una vez que termina el día, ¿verdad? O desatendidos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay impresiones de reportes o informes que tienen un material confidencial o sensible, ¿verdad?, que un visitante podría pasar y pegarse de su mano. La ubicación de los equipos de seguridad como extintores o detectores de incendios y de humo, y procedimientos ante emergencia, ¿verdad?, procedimientos ante un incendio, ante una inundación, ante un temblor, etcétera. La política que describa los aspectos lógicos debería tener, bueno, una parte donde se establezca cómo usar la información de la empresa, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la información a la que usted accede de la empresa no puede utilizarse para fines personales. Por ejemplo, era una persona que trabaja en una empresa de venta de crédito y que tiene un trabajo aparte vendiendo automóviles, ¿verdad?, podría acceder a información de personas que recibieron recién un crédito para comprar un automóvil, y él lo que podría hacer es aprovecharse de esa información, ¿verdad?, para, bueno, ofrecerle un automóvil a menor precio, cosas así. Entonces está abusando del acceso a la información que se tiene, ¿verdad? Bueno, hoy en día, ¿verdad?, la política de acceso remoto, ¿verdad?, cómo se puede hacer para poder realizar el trabajo desde casa, ¿verdad?, qué condiciones se tienen que cumplir para que yo pueda trabajar desde casa. Voy a poder trabajar con mi equipo personal y acceder a la red de la empresa, o tengo que tener un equipo de la empresa para poder acceder, ¿verdad? Ahí ya dependerá de la seguridad que se quiere implementar, ¿verdad? Siempre es más seguro tener un equipo de la empresa para acceder a la red de la empresa, que se supone que tiene ciertos controles como antivirus, anti-malware, cosas así, ¿verdad?, que un dispositivo personal en el cual la empresa no tiene control acerca de qué ocurre dentro de ese dispositivo. ¿Cómo proteger la información, verdad? De vuelta hablamos bueno, si voy a enviar un correo con información sensible, ese correo debe estar encriptado o no. Puedo enviar correo a otras empresas, puedo enviar correo con cierto tipo de información a otros clientes. Cómo debe estar definida la configuración de los firewalls internos de la red. La configuración va a ser permitir todo y denegar solamente algunas cosas, o al revés, ¿verdad? Permitir solamente algunas cosas y denegar todo. ¿Cómo va a ser la configuración de los antivirus? ¿Verdad? Va a ser bloquear nomás los archivos y ponerlos en una carpeta de cuarentena, o eliminar directamente los archivos. Cómo se tienen que definir las contraseñas. Ahí entran los requisitos mínimos de contraseña, longitud. Habíamos hablado también de la entropía de la contraseña. ¿Cuál va a ser la respuesta a los incidentes? ¿Verdad? Bueno, si se detecta un incidente de seguridad, un acceso no autorizado a un sistema o un robo de información, ¿verdad?, ¿Cuál es la medida que se tiene que tomar en ese momento? ¿Cómo se van a configurar las herramientas de seguridad como los IDS o los IPS? ¿Cómo se deben gestionar los logs, los registros de acceso, ¿verdad? Si la empresa va a proveer Wi-Fi a los visitantes, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las reglas de seguridad para ofrecer ese Wi-Fi? Todos esos aspectos se pueden tener en cuenta en una política mínima de seguridad que se puede empezar implementando de a poco, ¿verdad?, que se dio con alguno de los puntos, ¿verdad?, y luego ir actualizándola como dijimos en el slide anterior.
En cuanto a los aspectos legales que se tienen que tener en cuenta, ahora nuestro país cuenta desde octubre del 2010 de una unidad de delitos informáticos que se dedica a una unidad de la policía que se dedica específicamente a investigar delitos informáticos, ¿verdad? Que es donde se utiliza ya sea las tecnologías de la información, ¿verdad? Como medio para cometer un delito, o las tecnologías de la información son el fin último de ese delito. Así también el Código Penal de nuestro país, el cual está descrito en la ley 1160/97, que es la del Código Penal, ¿verdad? Tiene una sección, ¿verdad?, que está definida por la ley 4439 del 2011, donde habla específicamente de delitos informáticos. Si bien no está muy actualizada, ¿verdad?, recién desde el año pasado y este año se está trabajando en ir actualizando todo lo que es el ámbito de los cibercrímenes o de los delitos informáticos, ¿verdad? Establece una base muy interesante sobre la cual se pueden realizar denuncias sobre delitos informáticos, ¿verdad? Principalmente el foco de esta ley es la pornografía infantil, el acceso indebido a datos y sistemas o la preparación del acceso indebido, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que yo mismo acceda a un dato de un sistema o que yo prepare el acceso indebido para que otra persona lo acceda, ¿verdad? En ambos casos, ¿verdad? Existen leyes contra eso. También la interceptación de datos, o cuando hablamos de man in the middle, o de acceso a datos a través de la red. También en los mismos casos, ¿verdad? Ya sea yo esté interceptando esos datos o yo esté preparando un esquema, ¿verdad?, para que otra persona pueda interceptar esos datos. Sabotaje de sistemas, ¿verdad? Bueno, donde ahí podrían entrar, por ejemplo, ataques de denegación de servicio o defacements o explotación de vulnerabilidades, ¿verdad? Estafa mediante sistemas, ya sea útil, como les comenté, ¿verdad?, utilizar los sistemas, ¿verdad?, con otros fines, ¿verdad? Por ejemplo, phishing, o utilizar o que el fin mismo sea la explotación de un sistema, ¿verdad?, ya sea a través de la explotación de vulnerabilidades. Y por último, lo que son la falsificación de tarjetas de crédito, bueno, porque era un tema que estaba muy en boga en ese tiempo, bueno, y hasta ahora, ¿verdad?, con el tema de los skimmings y de las clonaciones de las tarjetas. Algunos casos que hemos visto en este último año, ¿verdad?, están centrados la mayoría en lo que es pornografía infantil, que es algo hoy en día muy seguido. De hecho, a principios de este año hubo muchos casos en donde WhatsApp cerraba muchos grupos porque se detectaba que se compartía pornografía infantil y bloqueaba incluso números de WhatsApp. Bueno, así también algunos casos donde se trataba de robar información o amenazas y ciberbullying a través de las redes sociales. Un dato muy importante, ¿verdad?, para todo lo que es la política de seguridad es la educación, ¿verdad? Nuestra política, si bien nos va a ayudar a nosotros a tener delineado y escrito en forma más formal, por decirlo así, las reglas, las normas que tenemos que implementar a nivel de seguridad, bueno, y cómo tenemos que actuar ante un incidente, es la educación a los usuarios. El usuario, como vimos en varias clases de lo que vimos hasta ahora, ¿verdad?, es el eslabón más débil de la cadena. ¿Por qué? Porque usualmente no tiene conocimientos técnicos, no sabe qué es lo que se puede hacer, no sabe cómo se puede abusar de esa información que él brinda. Entonces es muy importante mantener educados a todos los usuarios y, bueno, los funcionarios de la empresa que estén utilizando las tecnologías de la información que esté brindando la empresa, ¿verdad? Esto va a detener probablemente el 90% de casos de ingeniería social que sean atacados de estos usuarios, ¿verdad? También la educación de los programadores, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, que, por ejemplo, la entrada no validada de datos en formularios, ¿verdad?, puede conducir a ataques de inyección SQL o ataques de cross-site scripting. Y en la educación de los administradores de los sistemas, ¿verdad? También hemos visto, ¿verdad?, que instalar un sistema y dejarlo funcionando con las opciones por defecto no es la mejor opción, ¿verdad? Todos los sistemas tienen configuraciones de seguridad que se pueden ir activando y configurando y que van a permitir que el sistema tenga un mayor nivel de seguridad ante otros tipos de ataque. Por último, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que no es necesario que nosotros empecemos de cero a imaginarnos, a ser creativos, de ver cómo implementar una política de seguridad. Existen normas internacionales que nos van a permitir delinear o que nos van a dar un norte, por lo menos, de saber hacia dónde ir en el momento que queremos implementar una política. Entre ellas, una norma muy interesante es la norma ISO 27001, que establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de seguridad de la información en términos de procesos de seguridad a nivel organizativo, ¿verdad? Por ejemplo, dice
entre otras cosas, bueno, que debe haber un área de seguridad, que esta área de seguridad debe estar encargada de por lo menos de estos ítems, que se deben tener en cuenta también estos ítems al momento de establecer una política de seguridad. Un detalle, por ejemplo, de que lo que no hablamos hasta ahora, ¿verdad? Y que sí recomiendo la ISO 27001, es que todos los empleados deben pasar por algún proceso de screening para saber, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si tienen algún historial crediticio comprometedor, si fueron sujetos de denuncias penales o judiciales, porque eso indicaría, ¿verdad?, que podrían o no seguir comportándose de la misma manera. Entonces estas normas o estándares del ISO 27001 no es la única, ¿verdad? Hay otros como los del NIS o COVID que van a permitir a mí tener un norte que seguir, ¿verdad?, para aplicar cierto sistema de seguridad en nuestra empresa. El ISO 27001 tiene una estructura que habla de políticas, de cómo planificar la seguridad de la empresa, cómo definir las responsabilidades en cuanto a la seguridad de la empresa, cuáles son las buenas prácticas que se deben seguir, cuáles deben ser los procedimientos de actuación en caso de que pase algo, cuáles deben ser los procedimientos de gestión para mantener la seguridad de la empresa y sobre todo hablar de los recursos suficientes, ¿verdad? Yo podría tener una política o una norma, ¿verdad?, escrita donde se especifique lo mejor de lo mejor, pero si yo no tengo recursos económicos para aplicarla, esa norma va a quedar en nada y no va a servir. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos hablado de las políticas de seguridad, de algunas ideas para poder implementar una política de seguridad en una empresa, ¿verdad? Y hemos hablado medianamente de la norma ISO 27001, que puede ser un buen punto de partida, ¿verdad?, para poder implementar algo así en nuestra empresa. Nos vemos en la siguiente clase.